Bienvenidos a Cuidado con el mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Hola Zoa. Hola Susana. Hoy nos adentramos en uno de los mitos históricos más repetidos, el de la supuesta leyenda negra de la Edad Media. Como ya sabes, esta época oscura donde todo estaba sucio, donde no había ciencia, sin cultura, sin pensamiento crítico y además solo dominada por la violencia y la superstición. Lo primero de todo, Zoa, ¿por qué se llama Edad Media? Bueno, pues ahora te lo cuento, pero antes te quiero decir otra cosa. La Edad Media, para los historiadores, dura aproximadamente 1000 años, entre el siglo V y el siglo XV. Imagínate, 1000 años. Echa para atrás la vista, estamos en 2026, hace 1000 años, en el 1026. ¿Tú crees que en 1000 años no pasa nada? ¿Que en 1000 años todo es igual? ¿Que se puede decir que es una época homogénea? Pues no, la Edad Media es una época muy heterogénea donde pasan cosas muy diferentes y hay muchos siglos, muchas generaciones y muchas cosas. Por tanto, eso para empezar. Estamos ante 1000 años de historia, ni más ni menos. Y no solo de historia occidental, también de historia en otras zonas del mundo, así que no en todos los lugares pasaba lo mismo. Por contestar a tu pregunta, te diré que el concepto de Edad Media, en principio, la acuñan en el Renacimiento, porque el Renacimiento se siente heredero de la época clásica y además la idealiza. En la época clásica, el mundo romano y griego, todo era maravilloso, todos eran artistas, había mucha ciencia, mucha cultura, y ahora estamos los del Renacimiento, que también somos muy cultos, muy artistas y muy estupendos. Entonces, lo del medio es la Edad Media, lo que hay entre aquellos clásicos magníficos y nosotros que somos sus herederos. Entonces, es un concepto que en el Renacimiento se utiliza más para el arte, pero que ya, digamos, queda ahí fraguado, ¿no? Y luego está la Ilustración. Pasa lo mismo, a partir del siglo XVIII, con el racionalismo de la Ilustración, piensan igual. Nosotros somos herederos de los primeros pensadores, los que crearon la filosofía, la ciencia, que son la gente clásica y el Renacimiento. Y entonces, entre medias, como que hay una época ahí que no sirve para nada, que tiene ese estigma que tú comentabas al principio, de oscura, miserable, ignorante, bueno, en fin, llena de ideas negativas a ese respecto, como si hubiera sido una etapa de transición sin grandes avances y sin aportaciones para la humanidad. Y entonces, ¿cuándo y por qué empezaron a surgir tantos conceptos negativos en torno al mundo medieval, a la Edad Media? Como te digo, son sobre todo creencias pensadas desde otros momentos históricos, ¿no? Son creencias posteriores, diciendo lo anterior a mí es muy malo. Nos pasa un poco a nosotros ahora también, ¿no? Que pensamos con nuestra mentalidad actual que todo lo antiguo era pordiosero, atrasado, que no se sabía nada, que gracias a que nosotros estamos aquí ahora lo hemos descubierto todo, etc. Esos dos momentos son claves para estudiar todo lo que es la Edad Media, tanto el Renacimiento con esas ideas como la Ilustración. Es verdad que la Edad Media tuvo sus problemas, que fue una época complicada donde pasaban cosas y aspectos que no podemos considerar hoy día positivos ni buenos desde nuestro punto de vista. Quiero decir que había de todo, había algo de todo eso que se decía, ¿no? Pero en absoluto fue esa época oscura, miserable, donde no pasaba nada bueno para la humanidad, al contrario. Entonces, a día de hoy, ¿qué perjuicios y falsedades sobre la Edad Media siguen vivos? Pues muchísimas cosas. Por ejemplo, se piensa que la gente trabajaba hasta la extenuación y que allí todo, bueno, que el mundo estaba esclavizado. Y no es cierto. Esta es una época en la que se descubren muchas herramientas y muchos instrumentos que hacen la vida más fácil, por ejemplo, en el campo. Se habla de que es una época sucia, básicamente, donde todo el mundo iba allí cubierto de harapos y lleno de suciedad. Eso no es cierto. Donde la gente no tenía higiene. Exactamente. Parece mentira, parece ridículo pensar que todos los avances que hubiera habido en higiene en los años anteriores o en las épocas y siglos anteriores no se mantuvieran. De hecho, se conocen tratados sobre limpieza, sobre higiene, tanto de las personas como de las ropas de esa misma etapa, ¿no? También se ha extendido mucho la idea de que los musulmanes eran mucho más limpios, bueno, eso es una idea muy romántica que tiene que ver con todo este mundo del orientalismo, de los harenes, los baños, etcétera, ¿no? Uno de estos días hablamos sobre ello, porque es verdad que sí que pensaba que, no sé si por el tema de la arquitectura, las fuentes, el uso del agua. Claro, había una distinta cultura al respecto. No sé si sabes, seguramente no, que en la Edad Media existían baños públicos, baños que eran comunes y populares. No tenía ni idea. Bueno, pues existían. Funcionaban como centros de higiene asociados generalmente a lugares donde había calor. Por ejemplo, las panaderías eran lugares donde se juntaba gente, hombres y mujeres, para bañarse
conjuntamente un poco la herencia también de estos sitios clásicos. No estaban muy bien vistos por la Iglesia, y bueno, pues fueron poco a poco decayendo a lo largo de la Edad Media, ¿no? Además había creencias sobre que se contagiaban enfermedades, que había prostitución, bueno, toda una serie de creencias que los hicieron que al final del siglo XV prácticamente hubieran desaparecido. Pero te puedo decir que a finales del siglo XIII en París había contabilizados 26 baños públicos. Así que, bueno, la gente se lavaba como podía, pero se lavaba. Es verdad que pensamos en cosas que nos desagradan, como los olores que debían de existir en el entorno de las ciudades y de las localidades, ¿no? La convivencia con el ganado, las curtidurías, las tintorerías, todo ese tipo de cosas nos parecen hoy muy repugnantes. Pero también ahora nos molesta el olor al pescado, el olor de la gasolina. Quiero decir que al final eran cosas bastante más normales que no significaban que aquella gente fuera especialmente sucia. El olor de la época. El olor de la época y de las condiciones de vida de la época, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchas más cosas, por ejemplo, los famosos cinturones de castidad, que no hay ninguna evidencia de que realmente existieran, y la mayoría de esos instrumentos que aparecen en los museos son falsificaciones muy posteriores para demostrar ese, bueno, pues ese uso tan terrible de ese instrumento. También hay mucho mito en torno al derecho de pernada, por ejemplo. Estás tirando todos los mitos de la Edad Media. Claro, el derecho de pernada es posible que sí existiera, ya sabéis lo que es, ¿no? El derecho de pernada, el derecho del señor a acostarse la primera noche de bodas con la nueva esposa del vasallo. Es posible que existiera algo en lugares muy concretos y muy determinados, pero normalmente ese derecho de el señor cobrarse un favor por haber permitido que los vasallos se casen se cobraba en especie, es decir, con ganado, quizá con una pierna, con un jamón, podríamos decir, ¿no? La quema de brujas. La quema de brujas es otra creencia que parece que en la Edad Media se dedicaban a quemar brujas todos los días. Se quemaron muchas más brujas muy posteriormente a la Edad Media, a partir del Renacimiento y, o sea, pues la época más posterior que todos conocemos, Inquisición y cosas de este tipo. No es la Edad Media la época de la quema de brujas. Bueno, y así podríamos seguir hablando de muchas cosas que no pasaron o que pasaron de otra manera. Claro, nos estás tirando las cosas más divertidas, ¿no?, que conocemos dentro de lo que es la leyenda negra de la Edad Media. Y frente a esta imagen tan negativa, ¿qué avances, qué logros y qué aportaciones fundamentales dejó la Edad Media? Bueno, pues mira, la Edad Media, a partir de la plena y la baja Edad Media, siglo XII, XIII, fue una época de mucho crecimiento en todos los aspectos. Crecimiento en las ciudades, crecimiento económico. Es verdad que cuando cae la época clásica, cuando cae el mundo romano, se produce un cierto colapso en Europa de muchas cosas, ¿no? Pero después eso se recupera. Es una época en la que avanza mucho el conocimiento. El conocimiento se traslada más hacia el mundo oriental, pero realmente mucha de la ciencia o de los avances que se producen en el Renacimiento están basados en las recopilaciones y en los estudios que se hacen durante la Edad Media. Sabemos que los monasterios recogieron mucha de la información que existía y pasaron a libros, información de la antigüedad. Es la época en la que se fundan las primeras universidades. A partir del siglo XI tenemos la Universidad de Bolonia, París, entre España, por supuesto, Salamanca, Palencia, la Sapiencia en Roma. Es decir, es la época en la que es verdad que por impulso de la Iglesia empieza a pensarse que la población tiene que estar cultivada y se crean las primeras universidades. Hay un espectacular crecimiento, insisto, en Europa desde el punto de vista a nivel económico y sobre todo también a nivel demográfico. Y nacen los primeros indicios del humanismo. Algunos de los artistas más relevantes de la Edad Media, por ejemplo, por poner un caso, Dante Alighieri como escritor o Giotto como pintor, son protohumanistas, son los que avanzan e inician, digamos, el Renacimiento. Aparece la escolástica, que es una técnica de debate basada en el análisis de las verdades reveladas, pero puestas, digamos, al servicio de la razón también. Bueno, se crean los muchísimos elementos de navegación, la brújula, el astrolabio, las gafas se inventan en el siglo XIII. Las gafas, ¿qué sería de nosotros y de nosotras sin poder tener gafas, ¿no? La pólvora, muchísimos avances en los elementos de guerra, ¿no? En los instrumentos y en los aspectos militares. Pero también se inventan los molinos, que facilitan muchísimo el trabajo del campesinado, la rotación de los cultivos. Y luego, claro, ¿cómo vamos a pensar en la Edad Media sin pensar en el románico y en el gótico?
efectivamente. Claro, el gótico es un arte maravilloso que se beneficia de los avances en la vidriería y en el trabajo de los metales, por ejemplo, para la creación de las maravillosas vidrieras, ¿no? Y para facilitar que esos edificios puedan tener menos paredes y más luz. Bueno, pues todo eso es la Edad Media, la creación de las primeras o la consolidación de las monarquías. Los estados de los países europeos conocemos ahora nacen en la Edad Media o empiezan a crecer y a nacer y a crecer en la Edad Media. Bueno, así podríamos estar hablando de muchísimas más cosas. Los alambiques, por ejemplo, que son claves para el avance de la química. El uso del papel en sustitución del pergamino hace que el conocimiento se pueda extender mucho más y sea más fácil para llegar a todo el mundo. Entonces, solo así por hablar de unas poquitas cosas que aparecen y que se hacen en la Edad Media. Caray, pues entonces tendremos que cambiarle ese título, ¿no? A la Edad Media. En vez de la leyenda negra de la Edad Media, habrá que Sí, fíjate, quería buscar otro nombre. Perdona, quería decirte un pequeño detalle más. La famosa peste negra, que claro, en el siglo XIV diezmó la población europea y que fue una gran tragedia. Sí, la Edad Media tiene muchas enfermedades, es verdad, hay muchas epidemias, como en muchas épocas de la historia, hasta que se inventan los antibióticos y todo esto, ¿no? Los modernos sistemas sanitarios, pero hay que reconocer que la peste negra fue una enorme tragedia. Pero en realidad esta epidemia se extiende porque hay un intercambio comercial creciente muy importante con el mundo asiático, que parece ser que es de donde vienen esta bacteria asociada a la pulga de las ratas, etc. Es decir, el incremento del comercio también genera el incremento de las enfermedades y las pandemias. Y hace no mucho hemos visto ese mismo hecho que se extiende rápidamente por las relaciones comerciales y personales. Si la Edad Media hubiera sido una época tan oscura, tan cerrada, tan imposible las relaciones humanas, seguramente pues, las enfermedades se hubieran extendido menos. Pero no hubiéramos tenido muchos de los avances que tenemos hoy en día y que Claro. podemos disfrutar. Pues muchas gracias, Toa. Muchas gracias a ti, Susana. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.